palabra donde leímos en Filipenses capítulo 2, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y toda es toda lengua en un punto va a tener que reconocer que Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Y esta palabra Señor, hermano, viene de la palabra griega kurios. Esta palabra griega kurios, ¿sabe lo que significa? Esta palabra tiene el significado de supremacía. Es decir, cuando a alguien se le decía el Señor, se le estaba dando el título de supremo. Y cuando alguien entiende la palabra supremo, ¿qué quiere decir? Lo máximo, lo más alto. Ya no puede haber algo mayor a eso, ¿ok? Entonces la palabra kurios significa supremo en autoridad. Jesucristo entonces es supremo en autoridad. También significa, hermano, fíjese, Señor soberano. Significa, fíjese bien, Dios. Esta palabra kurios, esta palabra que se hace la traducción a nuestro lenguaje, hermano, como Señor, vea todo lo que significa. Significa amo. Nosotros no estamos muy relacionados con todos estos términos de amo. ¿Por qué? Porque en nuestro país, gracias a Dios, no hay esclavitud ya, ¿verdad? Fue abolida. Pero en culturas, hermano, de tiempos antiguos, la palabra amo tenía un gran significado. ¿Por qué? ¿Ha visto usted la película de 12 años de esclavitud? Si quiere llorar un rato, véala. Luego con mi esposa la vimos. También significa dueño. Dueño, es decir, cuando la Escritura menciona que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, toda lengua va a confesar: Jesucristo es el ser supremo, Jesucristo es el dueño, Jesucristo es el soberano. Amén. Hay ocasiones, hermano, que le quitan o le quitan valor, le quitan significado a Jesucristo, hermano. Muchos se confunden, por eso es difícil de entender lo que Pablo escribía acerca de la Trinidad, hermano, porque nosotros creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hasta así lo decimos, ¿verdad? Y entonces creemos que el Padre es el top, ¿verdad? Y luego viene el Hijo, y hasta por ahí andan los que te tocan luego a veces en las mañanas que les decía, luego van y te dicen: no, pero es que el Hijo es el Hijo. Y dice: ¿a poco su Hijo es igual que usted? Digo, primero estás pensando como humano. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos. Pero no es el punto acerca de hablar hoy de la deidad de Jesucristo. Lo que te quiero decir, hermano, el punto importante es que Jesucristo, cuando se le menciona que es el Señor, significa que es el amo y el dueño. ¿De cuántos es su dueño? ¿De cuántos es su amo? ¿Seguro? Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquel que es supremo en autoridad, aquel que es soberano, quiere decir que es el máximo en poder o autoridad, que es amo y dueño de todo. Por eso es que dice la palabra, hermano, que los cielos fueron creados por la palabra, hermano. Pero ahí en Juan, donde nos habla de que el verbo, en Juan capítulo 1, dice que todo lo que existe ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el soberano. Por eso te decía, tú y yo tenemos que entender la verdadera revelación de Cristo para entender en quién hemos creído. Cuando tú vas entendiendo esta revelación, que Cristo es el dueño de todo, que Cristo es el soberano, que Cristo es el amo y dueño de todo, nuestra vida tiene que cambiar. Porque ¿en quién estás creyendo? En el amo y dueño de todo. Amén. Esta verdad tiene que cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas algo, ¿a quién se lo vas a pedir? Al amo y dueño de todo. Amén. No lo vi muy convencido. He escuchado amenes más gloriosos en un velorio. Ahora que hemos estado estudiando, hermano, los nombres de Dios, de lo cual ya hasta te hicimos promoción, Pepe, ya ves, nos debes una lana.
Mire, cuán importante es conocer esto, hermano. Hay un nombre que se utilizaban, que los judíos utilizaban para referirse a Dios. Usted recordará que los judíos es tan santo el nombre de Dios que no lo podían mencionar. Entonces, en lugar de ello, le asignaban nombres. Ahí le encargo que vea toda la serie de estudios que está dando Pepe. Mire, y uno de los nombres que se le daba a Dios en ese tiempo, ¿sabe cuál era? Adonai. ¿Ha escuchado usted el nombre de Adonai? ¿Sabe usted lo que significaba Adonai? Adonai para los judíos significaba mi Señor o mi gran Señor. Cuando ellos se referían a Dios como Adonai, le decían, estaban reconociendo en sus vidas que Dios era su Señor o su gran Señor. A veces nosotros escuchamos esos nombres y Adonai, sí, Adonai. Pero al tú expresarlo, tienes que entender lo que significa. Cuando dices Adonai, el judío, mire, hacía esto un sentido de pertenencia. ¿Por qué cree usted que ellos son tan, le llaman tan celosos de su religión, hermano? Cuando ellos decían el Señor o cuando decían Adonai, decían mi Señor, mi gran Señor. ¿Y cómo nosotros nos referimos a Jesús? Algunos jóvenes, no, es que el Jesús no me contesta. ¿Ah? Ya así igualados. Cuando el respeto que se le daba en ese tiempo del pueblo judío le daba a Dios de decir mi Señor, cuando expresaban el nombre Adonai, lo hacían con tal respeto y con tal reverencia, hermano, que expresaba eso realmente. Era su dueño, su Señor. ¿Cómo te expresas tú de Jesucristo? Esa fue pedrada para los jóvenes. En el Nuevo Testamento Jesucristo se le da el nombre de Señor, ya lo vimos en Filipenses. Por eso, hermano, quiero que usted entienda que por eso a los judíos les causó un gran conflicto en su mente. Porque para ellos, ¿cuántos señores había? Para los judíos, un solo Señor. Dicen Deuteronomio 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno. Y entonces eso les vino a romper todos sus esquemas, todas sus estructuras cuando llega Jesús y reconocen a Jesucristo como Señor algunos. No, Jesucristo no puede ser Señor, porque decían Adonai, solo hay uno. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es Señor de todo. Por eso le causó conflicto a los judíos. Mire, por ejemplo, le voy a dar una cita. Ahí en Lucas 19, del 30 al 34, quien toma nota. Usted recordará cuando Jesucristo iba a entrar a Jerusalén, ¿sí recuerda? ¿Qué necesitaba para que se cumpliera esa profecía de la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Qué necesitaba? Un pollino, ¿va? Y entonces va y le dice a los discípulos, les hace un encargo. ¿Qué les pidió a sus discípulos? Vayan y tráiganme allá un burrito, ¿verdad? Que nadie ha montado, un pollino, hijo de asna. Y entonces, les dio una instrucción importante a los discípulos antes de que se fueran. ¿Cuál fue? Les dijo, si alguien les pregunta, ¿verdad? Si alguien dice, a ver, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué están desatando? ¿Qué les dijo Jesucristo? Les van a decir, el Señor lo requiere o lo necesita. Y entonces ahí van los discípulos, entran. Imagínense, hermano, entran los discípulos a la aldea y encuentran al pollino tal cual Jesús les había dicho. Y entonces comienzan a desatar ahí al pollino, hermano. ¿Usted cómo cree que haya sido la expresión de los dueños del pollino? Imagínese que usted está aquí bien contento, bien gozoso en la alabanza, en la presencia de Dios, y sale y alguien está ahí abriendo su coche. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Verdad que así sintieron las personas, hermano, cuando vieron que su pollino estaba siendo desatado? A ver, ¿estos qué? ¿Por qué están desatando mi pollino? Y entonces los discípulos, ¿qué contestan? El Señor lo necesita. Y por eso esas personas, mire, no dijeron ya nada. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo que hacía referencia al Señor, a Adonai.
Amén. Por eso le digo, mire, vamos a ir entrando poco a poco y se dará cuenta que reconocer a Jesucristo como Señor puede decirse fácil, pero vivirlo ya puede tenernos trabas. ¿Por qué? Porque reconocer a Jesucristo como el Señor significa que Él es dueño de todo, de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu economía, de tu negocio, de tu trabajo, de tu tiempo, de todo. Ah, ¿verdad? Se quedaron asombrados. En otra ocasión, ¿se acuerda usted, hermano? En Lucas capítulo 6, del versículo 2 al versículo 5, dice la Biblia que estaban ahí los discípulos, y los discípulos bien acá, higiénicos, hermano. No se habían lavado las manos y estaban comiendo. Esos discípulos, ¿cómo eran? Y entonces para los judíos esa era una gran afrenta. ¿Por qué? Porque ellos habían establecido ciertas leyes y cuidados de higiene personal. Entre ellas estaba el no poder comer si no se lavaban las manos. Y entonces llegan y le dicen a Jesús: oye, es que mira, estos se andan aquí comiendo y andan haciendo un desbarajuste aquí, no se han lavado las manos. Las mamás, ¿sí o no? Cuando sus hijos van y con las manos mugrosas meten ahí en el guisado o están, ¿qué hacen las mamás? No me digan que le dicen: sí, hijito, échale más sal, le hace falta sal de tus manos. No, ¿verdad? Entonces, hermano, da una situación, hermano, y Jesús incluso hizo sanidades aún en el día de reposo. ¿Cuántos lo recuerdan? Y eso a los judíos, ¿qué les causó? Conflicto. Y entonces dice en el versículo 5, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso le decía a los judíos, hermano, no olvides esto, les caía así como, ¿por qué? Porque Jesucristo estaba utilizando un título que solo se le permitía para Dios. Por eso, hermano, y mire, me llama la atención, la traducción lenguaje actual dice: yo, el Hijo del Hombre, fíjese bien, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. ¿Te das cuenta la autoridad total que tiene Jesucristo? Él decide qué se hace y qué no se hace. Yo en la mañana estaba orando y le decía: Señor, he estado leyendo un libro. Le digo luego a los chicos que me agarro de 1000 libros y luego no termino ni uno bien y ando pepenando de todos. Y entonces estaba leyendo un libro que se llama El Avivamiento de la Calle Azusa. ¿Alguien ha escuchado de ese movimiento? Fue un avivamiento muy tremendo en 1906 allá en California, el mover del Espíritu Santo. Y algo que mencionaba muy tremendo es que en las reuniones, ¿qué cree, hermano? ¿Quién cree que era el que dirigía todo? El Espíritu Santo. No había permitido que el hombre, a veces yo recuerdo que nosotros veníamos de una iglesia, hermano, conservadora. Ya no digo nombres porque ahora todo sale en video, en YouTube. Y recuerdo que los programas que se hacían, por ejemplo, si íbamos a tener una actividad de jóvenes, recuerdo que en esa actividad de jóvenes ponían, miren, primero palabras de bienvenida, ¿verdad, Benja? Luego nos decían saludo del pastor tal, y luego alabanza del grupo tal, y ya al final prédica y todo eso. Y al final, ¿sabe qué ponían? Ponían una frase ahí muy, que se escuchaba muy bonita, se veía muy bonita al final de la hoja de todo programa. ¿Sabe qué decían? Este programa está sujeto a los cambios que el Espíritu Santo dicte. Y todos, ¡oh, wow! ¿Y cuándo cree que cambió algo el Espíritu Santo ahí? Nunca. Hoy qué hermoso fue que rompimos esas estructuras. Qué hermoso fue que el Espíritu Santo tomara el control. Qué hermoso es cuando el Señor toma el control, porque Él es el Señor, el dueño de todo. ¿La iglesia de quién es? De Él. A veces nosotros también, recuerdo que estaba en un seminario de pastores y nos decían: los pastores tenemos la mala costumbre, la mala enseñanza, o a veces el mal hábito de decir mi iglesia, mis ovejas. Y entonces te preguntaban y te decían: a ver, ¿tú cuánto pagaste por ellas? El único que pagó por ti y por mí fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él es nuestro dueño. Amén. ¿No crees que es digno de recibir un aplauso el Señor? Aleluya.
Jesucristo dijo a sus discípulos después de haber resucitado, hermano. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿Todos se lo saben? Toda potestad me es dada. ¿Dónde dijo Jesús? En el cielo y en la tierra. Toda autoridad le fue dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Yo recuerdo que una vez llegó un pastor, hermano. Estábamos conversando ahí en la reunión de pastores, en la iglesia donde estaba. Yo era apenas, le llamaban allá, ya no me acuerdo ni cómo me llamaban, ayuda pastoral. O sea que no era ni siquiera copastor, estaba dentro de la ayuda pastoral nada más. Y entonces llegó un pastor ya grande él. Y entonces dice: no, hermanos, cuando usted vaya a sacar un endemoniado, hermano, quiero decirle una cosa. Entonces yo dije: tengo que poner atención aquí, porque tal vez ya viene mi tiempo de ir a sacar demonios. Y entonces recuerdo que ese pastor dijo: mire, a veces, hermano, el demonio se pone duro, se pone difícil, no quiere salir, hermano. Y dije: sí, pues la Biblia lo dice, ¿no? Que hay ciertos géneros que solo con oración y ayuno. Y entonces, ¿qué cree que dijo este pastor? Dijo: ¿y sabe cuando la cosa se esté poniendo así fuerte? Utilice el nombre de Jehová. Y yo me quedé así de ahí. Yo lo que he leído en la Biblia, a ver, ¿cómo dice eso? A ver. Sí, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar el nombre de Jesucristo, pero cuando se ponga difícil la cosa, utiliza el nombre de Jehová. Dije: ay, pastor, no le ha caído el 20, no le ha caído de la revelación, que tenemos un nombre que es sobre todo nombre, hermano. Él lo que estaba diciendo: no, es que Jesucristo, por si Jesucristo te falla, recurre a Jehová. Ese varón no tenía conocimiento quién era Cristo, porque cuando tú conoces quién es Jesucristo en tu vida, tan solo dice su nombre y el enemigo tiene que salir huyendo, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Por tanto, hermano, si le va el aplauso, déselo bien al Señor. Él es digno. Aleluya. La nueva versión internacional dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad. Y toda autoridad es toda. Ahora, ¿se le ha dado qué? Toda autoridad. ¿Usted está de acuerdo en que Jesucristo tenga toda la autoridad? Bueno, conste que está siendo grabado. Ahorita cuando entremos a áreas de su vida, a ver si es cierto que le dio toda la autoridad. Por tanto, Jesucristo es el Señor y representa el soberano, amo y dueño de todo. ¿Recuerda usted que le dije en una ocasión, los discípulos estaban ahí viajando en una barca y estaban dormidos y se levantó una gran tempestad, usted recordará? ¿Y Jesús qué hacía? Dormía, tranquilo. ¿Para qué preocuparse? Y entonces, hermanos, los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos, ¿verdad? Y Jesucristo se levantó y ¿qué hizo? Yo me imagino cómo se levanta en la barca, ve su creación, porque es su creación, y entonces en ese momento emite la palabra: aplácate, sea la paz. Y al instante, ¿qué sucedió, hermano? Se calmó el mar, la tempestad. ¿Y cómo se quedaron los discípulos? Así como que digan, con el ojo cuadrado. Y la pregunta que hicieron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún todavía manda y los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Es Cristo, el dueño y Señor de todo, aún de la creación. Por eso te digo que es importante que tú debes conocer quién es Cristo en tu vida, porque cuando te cae esa revelación, tú vas a saber que puedes acercarte a Él y decirle: Señor, esta es mi necesidad, tú eres el dueño de todo. Y verás que Él va a obrar. Amén. Qué hermoso es saber que Jesucristo, hermano, aún de que Él es el Señor y dueño de todo, en su gran amor y su misericordia, nunca te va a obligar a nada. A pesar de que es el Señor, fíjese bien, a pesar de que Jesucristo es el Señor, Él te va a respetar en tus decisiones. Pero ¿qué no el Señor es el soberano, el dueño absoluto de todo? Y si Él dice una palabra, ¿se hace? Sí, pero te dio libre albedrío para que tú puedas elegir. Pero va a llegar un momento donde toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Si no lo haces aquí en la tierra,
lo vas a hacer un día delante de Él. ¿Qué mejor es hacerlo? Desde aquí en la tierra. Decirle, tú eres el dueño de todo. En el tiempo antiguo, cuando un hombre tenía dinero o cuando ejércitos iban a la conquista y un pueblo era sometido o dominado, regularmente las personas que sobrevivían, ¿qué les hacían? Se los llevaban como esclavos, ¿verdad? ¿Y para qué servía un esclavo? Mire, yo cuando me quería casar andaba buscando, no, ¿verdad? ¿Para qué servía un esclavo? Para dar gasto. Sí, a mí me encontraron, hermano. Trabajo como negro, diría. ¿Para qué servía un esclavo? Humor negro. Ay, hermanos, no me hagan pecar. Un esclavo servía para trabajar, para servir en casa, para estar a la orden de todo lo que quisiera el señor, el amo o el dueño, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido el sueño guajiro de decir, señor, quiero estar en la playa ahí, con 2, 3 esclavos que me estén soplando, ahí, que me traigan mi coca, ¿va? Mire, un esclavo no tenía derechos ni privilegios y no tenía libertad. Estaba únicamente ¿a qué? Al servicio de lo que su señor, su amo, su dueño quisiera. Hay algunos ejemplos en la Biblia de hombres que fueron pasados por esclavos. ¿Se acuerda usted de alguno? Uno muy importante. José. José fue vendido como esclavo. ¿Tenía libertad para irse a donde quisiera? ¿Cómo es la vida de un esclavo? Todavía hay regiones allá en África donde se maneja la esclavitud, hermano. Aquí tú y yo, si usted quiere salir, hermano, si usted quiere ir a algún lugar, tiene la libertad de hacerlo, hermano. No está bajo esclavitud. Pero ahora qué tremendo es eso, hermano. Eso es hablando de la esclavitud física, pero ¿qué hay de la esclavitud espiritual? Esa es peor. ¿Qué hay cuando eres esclavo de tus pensamientos negativos? ¿Qué hay cuando eres esclavo del pecado? Porque hoy podemos decir, celebramos siempre el 16 de septiembre, ¿verdad? Viva México, y ahí estamos todos, y viva la libertad que nos dieron los héroes de la independencia y todo eso, y ahí vamos bien contentos a festejar al Zócalo, ¿verdad? Pero ¿realmente está siendo libre? ¿Por qué cree usted que Jesucristo, hermano, le dijo a aquellos fariseos, hermano, en Juan 8, les dijo que la verdad los haría libres? ¿Y qué dijeron los judíos? ¿Libres? Espérate. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. O sea, qué curioso es, fíjese cómo era el orgullo del judío, porque a pesar de que estaban bajo el gobierno de Roma y tenían que pagar tributo a Roma, pero decían, no, o sea, nosotros no somos esclavos, espérense. Nosotros aportamos al reino de Roma, pero no somos esclavos. Y Jesucristo les decía, no, es que no me refiero a esa esclavitud, sino a cuál esclavitud. Su mente, en su alma. Porque dice la Escritura, hermano, ahí en Romanos capítulo 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Te voy a decir algo que te va a dejar así como que de a 6 este día. Todos somos esclavos de algo o de alguien. No, pastor, ¿qué le pasa? No, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Vives en una utopía. Todos somos esclavos de algo o de alguien. ¿Qué domina tu mente? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué es lo que más te apasiona? Porque de eso te vuelves esclavo. Ay, pastor, ¿ya nos quiere regresar al tiempo de la esclavitud? No. Dice la Escritura, la verdad te hará libre. Jesucristo te hará libre. Qué hermoso es saber que Él es un Señor misericordioso. Nosotros pensamos que si nosotros somos esclavos de alguien, pues hemos tenido malos ejemplos. Bueno, ni siquiera son ejemplos, hermano, con eso lo digo todo. Cuando hubo esclavitud, hermano, ¿cómo se trataba a las personas?
Pues de una manera inhumana. Uh-huh. Eso no podría ser ejemplo. Y pensamos nosotros que cuando a alguien le decimos Señor o amo o dueño, es así. Pero es muy diferente. Es muy diferente. Romanos 1:1, vamos a ver qué dice, hermano. Vamos a ver qué dice Romanos 1:1. ¿Está ahí conmigo? Lea conmigo, por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando Pablo comienza a escribir la carta a los romanos, escribe esto. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Yo recuerdo, les he platicado ya varias ocasiones cuando dicen, es que el siervo de Dios. En nuestra cultura, ¿cómo entendemos esa palabra, el siervo de Dios, los cristianos? ¿Cómo la entendemos? Los ungidos, ¿no? El siervo de Dios, ¿verdad? Y mire que soy pastor y luego hasta me echo yo solito la soga al cuello, ¿verdad? Pero tengo que decirle lo que es la palabra. Esta palabra que escribió ahí Pablo como siervo de Jesucristo, sabe, en nuestras traducciones, en la Reina Valera 1960 la maneja muy bonito. ¿Sí o no se escucha bien bonito eso? Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la palabra real que se debió utilizar ahí? La palabra griega doulos, que significa esclavo. Entonces, ¿cómo sonaría ahí si cambiamos esa palabra? Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, antes de él llamarse apóstol, ¿qué es lo primero que dice? Soy esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había rendido su vida y reconocía que en su vida Dios era el dueño de todo. Muchas veces nosotros nos queremos llamar siervos, ¿verdad? No, los siervos de Dios, tremendo. Sí, ¿sabes qué es un siervo? Un siervo es un esclavo. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Ya no me gustó mucho, ¿verdad? Pepe, ¿por qué no dijiste amén? ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí? Andrés fue así como, ay, si vengo huyendo de allá, dice. Mire, esta palabra, esclavo, doulos, todas las veces que usted le encuentre en el Nuevo Testamento que diga siervo, literalmente está diciendo esclavo. Pero no nos gusta eso, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser esclavo? ¿A quién le gusta ser esclavo? A nadie, ¿verdad? Pero como te repito, todos somos esclavos de algo o de alguien. Mire, dice la Escritura, hermano, permítame, antes de que entremos ahí, Pedro, Juan, Pablo y todos los discípulos, ¿qué entendieron en su vida? Que Jesús era Señor. Y si entendían que Jesús era Señor, entonces ellos ¿qué eran? Esclavos, siervos. Yo sé que nos cuesta trabajo decir siervos, nos cuesta trabajo aún más decir esclavos, pero esa es la realidad, hermano. ¿Por qué? Cuando nosotros te invitamos a que tú recibas a Jesucristo en tu corazón como Salvador, pero no solo como Salvador, sino también como Señor. ¿Por qué cree usted que hay tantos conflictos aún todavía en la vida de los cristianos? ¿Usted por qué cree? Porque Jesucristo no es Señor en sus vidas. Le rendimos únicamente una parte, ¿sí o no? Jesucristo es el Señor del domingo, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? El domingo es el día del Señor, hasta lo decimos, ¿sí o no? Y los otros 6 días, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Los otros 6 días que tienes, ¿quién es el Señor en tu vida? Puede ser tu trabajo, tu negocio. ¿En qué más? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que se vuelve ahí tu pensamiento? ¿Qué es lo que te domina? Pastor, ¿me está diciendo que es malo trabajar? No te estoy diciendo que sea malo trabajar. La Biblia te dice que tienes que trabajar.
Sin embargo, lo que es malo es que tú lleves tu trabajo al extremo y que solamente estés viviendo. Hay muchos que dicen que viven para trabajar, ¿no? ¿O cómo era el dicho? Trabajan para vivir, ¿no? Bueno, ya hasta se hizo un trabalenguas ahí. Después quien lo descifre que me lo diga. Muchos solamente se la pasan afanados en el trabajo. Se olvidan de Dios de lunes a sábado. Pero entonces llega el domingo. No, espérate. El domingo es día del Señor. Vamos a ir, porque ese es el día del Señor. Y perdóname, cuando tú y yo nos rendimos a Jesucristo como Señor de todo, Jesucristo viene a ser Señor del lunes, Señor del martes, Señor del miércoles, Señor del jueves, Señor del viernes y Señor del sábado también. Pastor, ¿va a abrir cultos toda la semana? No, te estoy diciendo que tengas una relación con Él todos los días, porque Él es Señor de todo. Que le entregues tu trabajo al Señor y verás que serás prosperado. Que le entregues tu negocio al Señor y verás que serás prosperado. Que le entregues tus estudios a Dios y verás que serás prosperado. Que todo lo que hagas, pero que lo entregues al Señor y dueño de todo. Amén. ¿Basta aquí conmigo o ya se asustó? La característica principal que se buscaba en los esclavos era que fueran serviciales. Un esclavo que no es servicial, ¿qué cree que hacían? Diría Tania, esto es Esparta. Lo lanzaban, lo vendían. Un esclavo que tenía defectos físicos, que no podía trabajar o que no era servicial, era vendido. ¿Por qué? Porque no servía, hermano. Mire, cuando alguien entiende esta verdad de que Jesucristo es el Señor y dueño de todo, sabrá entonces entender su posición en el reino. ¿Cuál es tu posición? Un esclavo, hermano, también se le confiaban cosas, ¿sí o no? Vamos al ejemplo de José. ¿Se acuerda usted que cuando José fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto, él era esclavo, estaba con Potifar? ¿Quién recuerda esa historia? ¿Quién llegó a su lectura en Génesis? Ok, bueno. Sabrá entonces que José fue vendido como esclavo. Y la diferencia que hacía de José de otros esclavos, ¿cuál era? Primero, Dios estaba con él. Benja, no le hagas llorar que sale en la grabación. Mire, hermano, la diferencia en José como esclavo era que Dios estaba con él. Y él era fiel en todo lo que le daban. ¿Por qué? Porque entendía que él no era el dueño. ¿Y eso qué provocó en la vida de José? Fíjese la dimensión de lo que José trascendió en su mente, entender que Dios era el dueño de todo, era el Señor de todo, y por lo tanto todo lo que él tenía le pertenecía a Dios. Aun y cuando Potifar le pusiera cosas en sus manos, él entendía que todo lo que le traían a su mano era de Dios y era fiel. ¿Y esa fidelidad qué provocó? Parece usted, hermano, que le estoy contando algo de Narnia. Mire, vea, Génesis capítulo 39, versículo 2, 3 y 4, para que me crea, hermano, y lo compruebe con la Biblia. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Dice luego, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. José entendió esta verdad en su vida. Y Dios me decía una cosa, ¿sabes, iglesia? Me decía que cuando muchos de nosotros entendamos esta verdad, a ser fiel en lo que Dios ha puesto en nuestras manos en este momento, Dios te va a dar más. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Pero si lo que hoy tienes no eres fiel en eso, entonces no estás siendo un buen mayordomo. Porque el mayordomo, ¿qué entiende? Las cosas son de él. Un mayordomo es alguien que administra. ¿Administra qué? Las cosas de otra persona, del dueño o del amo. Todo lo que tú tienes, hermano, ¿de quién es? Del Señor, del dueño de todo. Muchas veces decimos, es que mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi negocio, mi escuela,
todo es el mí, ¿verdad? Y desafortunadamente esta frase, hermano, nos lleva a veces a no ser fieles sobre eso. Porque si tú supieras que vas a entregar cuentas de todo eso, porque no es tuyo, entonces serías fiel. Ay, pastor, yo recuerdo que cuando estaba comenzando a manejar, trabajaba yo con un hermano, era contador. Y en una ocasión yo era presidente de jóvenes y me quería llevar a todos los jóvenes a una velada de oración que teníamos, pero no teníamos transporte. Hoy en día no, estos jóvenes ya son fresas, hermano, ya hasta les ponemos camioneta, Vicky, o sea, y no dan gracias a Dios. Dirían los jóvenes, ya sueno como a mamá. En ese tiempo no, nadie de los chavos teníamos carro. Y era ir en la noche. Y las veladas de nuestras veladas de oración de los jóvenes de esos tiempos, por eso el Benja salió rudo, era toda la noche, hermano, toda la noche. Y entonces yo le pedí a ese hermano con el que trabajaba, hermano, ¿cree que haya la posibilidad así de que, usted sabe, ¿no? Pues los jóvenes allá, tenemos una velada y pues quisiera, los quiero llevar. Y el hermano así como que, bueno, ya dime, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cree que me pueda prestar su camioneta? Híjole, yo volteé y vi su cara. Seguramente fue de los que fue enseñados así, recuerda, la camioneta ni la señora se prestan, ¿verdad? Y entonces lo vi y me miró, y yo así como con cara del gato de Shrek, así, por favor. Y dice, está bien, pero te la encargo. Pero la soltó así con un pesar en su corazón. Y yo pues bien contento llegué, hermano. No, imagínense el presidente de jóvenes y llegó con camioneta y todo. No, que me trepo a todos los jóvenes y órale, vámonos, andaba yo. Y al siguiente día, ¿sabe qué fue lo que hice, hermano? Ya después de repartir a todos los jóvenes, puse la camioneta, ya fue a la casa antes de irme a dormir porque era la velada toda la noche. La lavé, hermano, le saqué hasta brillo, hermano. Me la había entregado medio suciecita. Le saqué hasta brillo al morol, hasta compré al morol porque yo ni carro tenía, hermano, imagínense. Le eché al morol, la saqué, franelita, todo, se la entregué, hermano. Cuando se la entregué así bien limpiecita, ¿qué cree que me dijo? ¿Cuándo tienes la próxima velada? Porque cuando tú y yo somos fieles sobre lo que Dios nos da, Dios te da más. ¿Estás siendo fiel sobre lo que Dios te dio ya? ¿O te estás quejando? Ay, pastor, es que esta carcacha que tengo aquí, mire, no, ya no me deja. Más bien me deja. ¿Estás siendo fiel sobre lo que Dios te dio? Porque entendemos entonces que Jesucristo, si decimos que Jesucristo es el Señor, entonces estamos reconociendo que Él es el dueño de todo. Y todo lo que yo tengo en mis manos, yo solo soy un administrador. De manera que el coche que tengo, que la casa que tengo, aunque el dinero que tengo, toda la familia, todo lo que tengo es de Dios, viene de Él. Mire, le voy a decir otra cosa aquí que hasta lo va a asustar. Hoy vienen los días de susto. Todavía no acaban. Muchas veces, hermano, usted y yo estamos, Señor, ya recibí y mira, aparto mi ofrenda o aparto mi diezmo. Esto es tuyo. ¿Sí o no decimos eso? ¿Sí o no? Den, y hasta los que pasan a veces, hermano, denle al Señor lo que es de Él. Y los que son rudos, hermano, todavía hasta, no le robe al Señor. ¿Ah? ¿Sabe una cosa? Usted sabe que yo no hablo aquí de eso. Pero sí le voy a decir una cosa. Aún el 90% con el que se queda usted, Dios sigue siendo el dueño de eso. Y usted tiene que pedir sabiduría para administrar eso. Ah, pero es que eso no es mi 90, yo no puedo hacer con él lo que quiera. Bueno, sí, puedes hacer lo que quieras. La otra vez les mandé un meme a los jóvenes, ¿verdad? De lo que Pablo escribía. ¿Verdad? Ay, el pastor ya anda mandando memes. Bueno, se lo voy a decir como dice la Biblia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Yo puedo hacer muchas cosas, pero debo entender que de todas esas un día voy a entregar cuentas. El matrimonio que Dios te dio, ahí vienen para los de matrimonio. ¿Cómo estás tratando? Ayer nos estaban dando ahí una plática con el pastor Víctor. También tenemos ahí nuestros cursos. Entra a YouTube, véanlos, hermano, también están muy padres. ¿Verdad? Yo veía cómo las hermanas, sobre todo cuando a mi esposa le tocó leer, ¿verdad? Ahí en Efesios 5, donde dice, ¿verdad? Que los maridos deben amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y hasta con una enjundia lo decía mi esposa. Y yo decía, ahí viene la tuya.
Cuando dice la Biblia también, ¿verdad? Para las mujeres, que sean sujetas a su marido, no que pongan sujeta, que sean sujetas a su marido. Pero ¿verdad? No, yo solamente quiero los privilegios. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado, hermano? Tristemente hoy, a veces todo lo únicamente la parte, ¿cómo te diré? Bonita del evangelio, sin enseñarte a entender que el evangelio es completo. Cuando tú dices Jesucristo es el Señor, Jesucristo tiene que ser el dueño de tu matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que le vas a entregar cuentas de tu matrimonio a Dios. ¿Cómo trataste a tu esposa? Jóvenes, digan, por eso yo no me caso. Ahorita va para ustedes, no se preocupen. A ver, varón, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿No entiendes que es una hija de Dios y el Señor la permitió en tu vida y tú la tienes que respetar, la tienes que honrar, la tienes que amar? Porque un día Dios te va a pedir cuentas de eso. A veces se nos enseña que por vivir en la gracia ya es así como, pues ya, ay, Señor, esta vieja que me diste, le voy a imponer manos. No, tú tienes que dar cuenta de eso, y aún mayor porque tú conoces de Dios. A ver, mujeres, ¿estás respetando como autoridad a tu esposo? No, ahora se vinieron rudas las pedradas, pastor. Pásele a lo que sigue. Reconocer que Jesucristo es el Señor implica que entonces Él es el dueño de mi matrimonio. Y por lo tanto yo tengo que tratar bien a esa mujer, porque un día Dios me va a pedir cuentas. Y entonces yo luego hay veces que, como digo, como el comercial del tanque, no se lo merece, pero aquí estoy. ¿Se da cuenta entonces, hermano? Y de los hijos también creemos, mi hijo, mi hija, y queremos determinar sobre ellos. Y son los hijos que Dios te ha permitido en tu vida y vas a entregar cuentas de ellos. Entender que Jesucristo es el Señor debe cambiar nuestra mente por saber que nosotros vamos a entregar cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Hasta de la vida que Dios te dio. ¿Qué hiciste con la vida? ¿Qué hiciste con los dones, con los talentos que te di? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Verdad que entonces reconocer a Jesucristo como Señor, ya no todos entran ahí? Porque cualquiera puede tener una religión, pero dejar que Jesucristo sea el Señor, porque mire, dijimos que Jesucristo, cuando decimos Jesucristo es el Señor, decimos que Él es el supremo ¿en qué? En autoridad. ¿Qué quiere decir? Que lo que Él dice, eso se hace. Lo que Él manda, eso se debe obedecer. Pastor, eso ya no me gustó. A mí hábleme así de, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Dios está también contigo, pero tienes que ser obediente. Tienes que ser fiel en lo que Dios te ha puesto. Amén. Un administrador o mayordomo es alguien que sabe que todo lo que tiene no es de él. Te tengo malas noticias. Tu casa no es tuya. Tu casa es del Señor. Y cuando entiendes eso, te despiertas y le dices, Señor, gracias porque me diste un techo. Cuando entiendes que tu carro no es tuyo, Señor, gracias porque me diste un medio de transporte. Cuando entiendes que aún tu esposa, tu esposo no es tuyo, Señor, gracias porque me diste a alguien con quien compartir la vida. Cuando entiendes que tus hijos no son tuyos, Señor, gracias porque me diste pequeños que alegran mi vida. ¿Verdad que cambia entonces nuestra perspectiva de las cosas cuando reconocemos que Jesucristo es Señor? ¿Cuántas veces? Mío. Ahí estamos como niños chiquitos, ¿da? Dame, mío, esto, aquello. Y el Señor nos ve. Siempre nos ve, hermano. Jesucristo es Señor de todo. Aún de tu trabajo, de tu carrera o de tu profesión. Cuando tú le entregas tu trabajo al Señor, cuando tú le entregas lo que hace, mire, dice la palabra de Dios en Colosenses 3, que todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. De manera que cuando tú eres fiel en tu trabajo, ¿tú crees que no te van a promover?
José lo estaban viendo. José no trabajaba para ser visto por el hombre, sino para quién trabajaba, para Dios. Aun cuando le propusieron ahí, ¿verdad? Aquella mujer de Potifar, que el Señor reprenda a esa mujer, ¿verdad? Y que le dijo, Josecito, tú estás bien guapo, vente para acá, ¿verdad? ¿Y qué hizo José? Porque para esto, fíjese, estaba todo puesto, todo estaba planeado, no había nadie en la casa. Nadie se va a enterar. Pero él sabía que había alguien que era su dueño, que era su Señor sobre todas las cosas y que él sí lo veía. Y entonces, ¿qué hizo? No. Más vale aquí corrió que aquí quedó. De ahí salió ese refrán, hermano. Y entonces, hermano, José, como trabajaba para ser visto no por los hombres, sino por el Señor, fue fiel. Y hasta donde Dios lo puso, fue el segundo después de Faraón. Tal fidelidad de un hombre que entendió que Jesús, aún Jesús en ese tiempo, aunque él no lo conocía como tal, pero que sabía que Dios era el dueño de todo en su vida, lo llevó a un punto de grandeza en su vida. Dios quiere llevarte a cosas grandes, iglesia. Repito, Dios quiere llevarte a cosas grandes. Pero ¿cómo te las va a entregar si no has entendido todavía que todo lo que viene es de Él y para Él? Hay gente que pide, Señor, yo me quiero sacar la lotería, Señor, ¿y para qué? No, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un coche, voy a hacer esto y aquello. Y todos están pensando en, al menos pensaras para decir, Señor, si me saco la lotería, al menos voy a comprar el terreno para la iglesia. Al menos que digas, Señor, para tu reino, ¿verdad? Porque, hermano, cuando tú y yo entendemos que Jesucristo es el Señor, debemos entender que Él es el dueño de todo. Ahora te pregunto, todos aquí entendemos y reconocemos que Jesucristo es el Señor. Quiero yo pensar. ¿Seguro que el Señor es Señor en todas las áreas de tu vida? Porque hay quien, no, es que así es mi carácter. Así nací y así me moriré. ¿Por qué? Porque no puedo dejar que Dios trabaje ahí en esa área. Ahí no es Señor. No, ahí no es Señor. No, perdóname. Ahí también Jesucristo quiere ser Señor de tu vida en esa área, en ese mal carácter que te ha provocado tantos conflictos. Pero a veces solo le queremos dar unas áreas a Dios, ¿verdad? Jesucristo quiere ser el Señor y dueño de todo. Que si entregas tu vida, le entregues en todas las áreas. Pero Señor, esta área, pues por eso quiere el Señor que se la entregues, para que Él trabaje en ti, para que Él te perfeccione. Dice la Biblia en Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero si no le entregas esa área, ¿cómo va a trabajar el Señor en tu vida? Señor, es que esta área me cuesta trabajo. Y el Señor te dice, entrégamela. Pero no, ¿verdad? A veces nada más, sí, bueno, sí, no, ya andamos en sí, no, y no cambiamos. Quiero decirte una cosa. ¿Cuántos de aquí? Platicaba la otra vez con mi esposa y le decía, Señor, tú lo sabes, las cosas que están pasando. ¿Cuántos de aquí están pasando momentos difíciles en su economía? Quiero decirte una cosa hoy, algo. Tienes que empezar a ser fiel con eso que tienes. Tienes que saber que todo lo que viene a tu mano no es tuyo, es del Señor y le vas a entregar cuentas. Y cuando entras en esa perspectiva de que todo es del Señor, yo te voy a decir una cosa. Tu economía va a comenzar a aumentar porque vas a ser fiel. Dios quiere abrir el cielo sobre tu vida en esa área, en la economía. Pero ¿sabes cómo la va a abrir? Te decía, si todavía no has entendido que el dueño de todo es Él. El dueño de todo es Él. ¿Sabe José por qué fue puesto como segundo en Egipto? Me voy a que se ponga de pie. ¿Sabe por qué José fue llevado a un puesto de autoridad tan alto? Sabía administrar. Primer punto, José entendió que todo lo que él tenía en sus manos no era de él, sino de quién era. De Dios.
Segundo punto que entendió José para ser llevado a un nivel de grandeza, que lo que tenía que cuidarlo, tenía que saber administrarlo, porque entregaba cuentas de todo eso. Dios te ha prestado la vida. ¿Qué has hecho con tu vida hasta el día de hoy? ¿Qué has hecho con tu vida hasta el día de hoy? ¿Qué has hecho con tu vida? Dios te dio un matrimonio. ¿Qué has hecho con tu matrimonio hasta el día de hoy? Dios te dio unos hijos. ¿Qué has hecho con tus hijos hasta el día de hoy? Jóvenes, Dios les dio unos padres. ¿Qué han hecho con sus padres al día de hoy? Dios te dio un trabajo, Dios te dio un negocio. ¿Qué has hecho con ese negocio al día de hoy? Si te das cuenta, Dios ha puesto tantas cosas en tu vida. Oh Dios, siempre con nosotros.